Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El mundo de Cian había comenzado a colapsar en un laberinto tejido de mentiras. El hecho de que Pride descubriera que él no era su propio hijo fue una daga clavada en su corazón. La verdad revelada en el hospital había sacado a la luz el asqueroso juego de Beiza. Cian, presa de su ira, casi parecía estar atrapado en una tormenta. Cáncer estaba luchando por calmarlo, pero los ojos de Cian se habían oscurecido. Hablé con Yonka, le dijo Cian a Cáncer, con la voz temblorosa. Pride era su hijo. Todos mintieron, mi madre, Deria, tal vez incluso Cemil. El texto no haría tal cosa, respondió el Cáncer, con asombro y miedo. Pero los oídos de Cian no podían oír nada más que su ira. Cuando entró en la mansión, estaba listo para enfrentarse al destino. No lo niegues, lo sé todo, dijo, con una aguda frialdad en su voz. Hijo mío, hice todo por ti, suplicó el destinado entre lágrimas. Pero Cian ignoró las palabras de su madre. He recuperado un hijo, pero he perdido al otro, dijo, sosteniendo la mano de Cáncer con fuerza. De ahora en adelante, nos mirarás desde la distancia. Mientras Mukadder gritaba impotente detrás de su hijo, Cian salió de la mansión. Aunque Cáncer trató de consolarlo, el corazón de Cian estaba roto y su alma herida. Mi madre murió por mí, dijo, con una profunda determinación en su voz. No puedes ignorar que ella es tu madre, susurró Cáncer, pero en vano. Cian solo se aferraba a su ira ahora. En medio de este caos, la sombra de Metin se extendía por todas partes. Su regreso a la mansión fue como si hubiera abierto la tapa de un cofre y derramado todos los venenos. Sinem estaba cansada de vivir a la sombra de Metin. Incluso su mirada inquietaba a Sinem, pero ella estaba tratando de no mostrarle su miedo a nadie. A Cáncer se le preguntó, ¿te duele el mensaje de texto? A la pregunta, Sinem, hablamos, acordamos, eludió. Pero los ojos de Cáncer habían captado el miedo de Sinem. Metin estaba jugando no solo a Sinem, sino a todos en un tablero de ajedrez. Cuando dijo, haría cualquier cosa por mis hijos, mientras hablaba con Mukadder, una sonrisa astuta apareció en el rostro de Metin. Te entiendo mejor, decía el texto, pero estas palabras no eran un consuelo, sino una amenaza. Metin parecía conocer el papel de Mukadder en la muerte de Turgut, y este conocimiento fue su mayor carta de triunfo. Alfalfa estaba luchando en su propio infierno. Cuando ella confrontó a Cian, él confesó todo llorando. El orgullo es mi hijo, dijo con voz temblorosa. Beiza me amenazó de muerte, tuve que hacerlo. Cian dijo, ¿cómo puede una madre vender a su hijo?, exclamó, mientras su ira se desbordaba. Devolveré todo lo que tomé, siempre y cuando me devuelvas a mi hijo, suplicó Alfalfa. Pero Cian dijo, es demasiado tarde para disculparse, se dio la vuelta y se fue. Yonka, llorando desesperadamente, se refugió en Deria. Cian se ha enterado de todo, dijo, presa del pánico. Deria, tú también me quemaste. Ella se lamentó, pero a Alfalfa no le importó. He perdido a mi hijo, todos arden, él gritó. Mientras tanto, Beiza y Nusret estaban acorralados en su escondite. La ira de Cian se filtraba por todas partes para encontrarlos. Nusret le dijo a Beiza, el aliento de Cian está en nuestros cuellos, con enojo. No tenemos más remedio que huir, susurró Beiza, asustada. Engin había ido tras Esla. En el jardín de su casa, encontró una tumba que Metin había cavado. ¿Qué es esto?, murmuró, dudoso. El estado nervioso de Esla estaba confundiendo la mente de Engin. ¿Qué estás escondiendo, Sila?, pensó, pero no encontró respuesta. Cáncer, por otro lado, estaba desesperado cuando buscaba a Cian.
Cian, dime dónde estás, gritó por teléfono, pero Cian se quedó sin palabras. Todos parecían estar perdidos detrás de una cortina de secretos. Los pasillos de la mansión estaban llenos de la sombra de mentiras y traiciones. Metin continuaba pagando el alquiler usando el teléfono de Mélie. Pero su principal objetivo era ocultar el hecho de que Mélie estaba muerto. Este secreto era solo una parte de los oscuros planes de Metin. Mukadder trató de distanciarlo a él y a Beiza dándole dinero a Nusret. Pero Nusret advirtió: si Metin recuerda todo, las cosas se te complicarán. Voy a reunir a mi familia, dijo decentemente. Pero Metin estaba observando en las sombras, planeando cada paso. Cian, guiado por su ira, había emprendido una cacería de venganza. En el tráiler, Beiza dice: abre la puerta, ha llegado la parca, mostró su determinación. Cancer y Engin habían tratado de exponer el escándalo de los bebés falsos. Pero cuando Cian se enteró de esta verdad, libró una guerra no solo contra Beiza y Nusret, sino contra todas las mentiras. Cuando Cancer dijo: Deria también conocía esta mentira, Sinem se sorprendió. Informaré a Deria de su lugar, dijo Cancer, decidido a detener a Cian. Pero Jamil dijo: que alguien me diga qué está pasando. Se rebeló, quedó atrapado en el caos de los acontecimientos. Las palabras de Metin fueron el punto más oscuro del resumen. El destinado puede tener una explicación en lo del bebé falso, dijo, pero estas palabras no fueron sinceras. El texto planeaba exponer el papel de Mukadder en la muerte de Turgut provocando aún más a Cian. Los comentaristas piensan que esta manipulación del texto llevará a Cian por un camino peligroso. Cian no debería venir al juego de Metin, dicen, debería mantener la calma por Cancer y su hijo por nacer. Pero la ira de Cian lo había llevado a seguir a Beiza y Nusret. Metin conocía su escondite y usaría esta información para guiar a Cian. En el episodio, era inevitable que Cian se enfrentara a Beiza y Nusret. ¿Quién está en la puerta? El miedo de Beiza, quien preguntó, fue un presagio de la ira de Cian. La ira de Cian arrinconará aún más a Nusret y Beiza, dicen los comentaristas. Pero esta confrontación puede poner a Cian en un camino irreversible. Cancer hará todo lo posible para calmar a Cian, pero la sombra de Metin se extendía por todas partes. Metin planeaba apoderarse por completo de la mansión exponiendo los crímenes de los destinados. ¿Sobrevivirá Cian con el amor de Cancer o perecerá con su ira? Su pregunta estaba molestando la mente de la audiencia.